¿Qué tal? Continuamos con nuestros temas de programación en C++. Ahora vamos a continuar con el tema de estructuras. Quizá en cierto momento nos lleguemos a encontrar con el problema que necesitamos definir algo, un encapsulado de distintos datos o de distintos tipos de datos que permita recuperarlos por medio de un nombre o de un solo identificador. Me refiero a con un solo identificador, no sé, englobar una variable entera, una variable flotante, otra variable del tipo char. Entonces, quizá podríamos pensar en un arreglo o en una matriz, pero recordar que un arreglo o una matriz solamente puede almacenar elementos de un mismo tipo, o sea, no puede hacerse una combinación, que en una sección, en una posición del arreglo de la matriz tengamos un dato entero, en otro tengamos un char o un arreglo de char, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para eso se definen las estructuras o para eso se manejan las estructuras en C++. Una estructura la definimos con la palabra reservada struct. Como tal le podemos dar un nombre o un identificador. Ahí está. En nuestro caso vamos a crear de forma muy sencilla una estructura, un nuevo tipo de dato. También a las estructuras se les conoce como UDTs o tipos de datos definidos por el usuario. Bueno, en este caso el usuario pues sería el usuario del lenguaje, ¿no? Como programadores pues estamos empleando este lenguaje C++ para crear ciertas soluciones a ciertas cuestiones, ciertos problemas. Entonces nosotros podemos definir nuestros propios tipos de datos. Entonces ahí trabajador va a ser un encapsulado o va a encapsular, vamos a crear cuatro variables dentro de esa estructura, va a encapsular a cuatro elementos y pueden ser incluso hasta arreglos. Algo sencillo, ¿no? Entonces fíjense, la estructura trabajador encierra a cuatro variables. Dos de ellas son arreglos, otras dos son variables sencillas, una es flotante, la otra es entera. Entonces, esos elementos que tiene la estructura trabajador se le conocen como elementos de datos o miembros de datos. Cada uno de ellos va a poder almacenar distinta información. En este caso, reitero, dos van a ser arreglos de caracteres, uno va a ser flotante, el otro va a ser entero. Pero fíjense, todo esto lo vamos a poder almacenar o lo vamos a poder llamar o invocar por medio del identificador trabajador. Vamos a declarar una variable que sea del tipo trabajador. Bueno, antes de seguir, fíjense la sintaxis, ¿no? Estamos encerrando entre llaves los cuatro elementos de datos de la estructura trabajador y finalizamos con un punto y coma. Hay distintas escrituras, de repente nos podemos encontrar con una palabra que es type def o nos podemos encontrar con que se define la estructura y el nombre se escribe en esta sección. Después vamos a ver esas combinaciones. Primero vamos a hacerlo sencillo para entender la sintaxis y entender cómo trabajar con estructuras, cómo poder acceder a cada uno de esos elementos de datos, que en este caso sería el arreglo nombre, el arreglo apellidos, la variable salario y la variable edad. Entonces, primero, antes de empezar a llenar información desde el teclado, vamos a inicializar una variable de tipo trabajador. Primero, obviamente, la tenemos que declarar. Ahí está, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. Es algo parecido, no sé si recuerden a cuando inicializábamos, perdón, arreglos o matrices, usábamos llaves. Es algo parecido, fíjense. Aquí en este caso tenemos que vamos a llenar cuatro elementos
Toma mucha importancia el orden. Fíjense que el primer elemento de dato es un arreglo nombre de 50 elementos. Un arreglo nombre de tipo char de 50 espacios. Entonces, ese primer dato es el que le vamos a tener que enviar a la inicialización de la variable 1 del tipo trabajador que ya tenemos por acá, en este lado. Entonces, vamos a darle primero un nombre. No sé, ahí está. Entonces, este primer dato se almacenaría en esta parte. Después vamos a poner otros. No sé, algo así, ¿no? Espero no coincidir con los apellidos de algunos de ustedes. Entonces, vamos a continuar. Fíjense ahí, esta primera cadena se va a guardar o se va a almacenar o se está inicializando de la variable 1 y se iría correspondientemente hacia el elemento de dato nombre. Después, esta otra cadena, junto con un espacio, se va a almacenar en este otro arreglo, que sería apellidos. Nos falta solamente estos dos elementos. El tercero puede ser vamos a vernos generosos, puede ser un flotante, ahí está. Y el último pues va a ser edad, ahí está. Entonces, con esto, aquí estaríamos inicializando la variable del tipo trabajador, la variable que se llama 1 del tipo trabajador. Ojo con, vamos a compilarlo para que veamos que no hay problema. Bueno, ahí nos falta un punto y coma en este mensaje, en este cout, porque quiero que revisemos una cosa ahí. Bueno, ya ejecutó y no hubo problema. Hay una regla muy estricta en cuanto a las estructuras. Aquí lo estamos inicializando, le estamos dando valores, pero a partir de haber declarado una variable de ese nuevo tipo de dato. Lo que no se puede hacer es dentro de la estructura, dentro de la definición de la estructura, aquí no se podría hacer esto, ¿sí? Esto no lo podríamos realizar. ¿Qué pasa ahí? No puede estar inicializada alguno de los elementos de datos o miembros de datos de nuestra estructura, porque nos causaría conflictos con las variables. Después vamos a ver a qué nos referimos con esta palabra que es constructor, que salió aquí en los errores del compilador, ¿sí? Entonces, ese sería el detalle del cual no podemos caer. No podemos inicializar una estructura, no podemos darle valor desde el comienzo, porque como les comentaba, una estructura es como un molde, tiene que ser un molde vacío, en el cual a la hora de estar declarando variables de ese nuevo tipo de molde, ya le vamos a dar nuestros propios valores o sus propios valores. O sea, no puede tener ese molde trabajador ya predefinidos valores. Tiene que estar nada más los espacios vacíos. Hagan de cuenta que es una tabla la cual no debe de haber información para que nosotros podamos llenarla, como si fuera un formulario de internet a la hora de que te registras y que vas a entrar a un correo, que vas a registrarte para un foro, lo que sea. Obviamente carga el formulario y no tiene información predefinida, o sea, en el nombre y en la edad, y etcétera, etcétera, no tiene ya información predefinida. Está vacía para que la puedas llenar con tu propia información. Eso sería el caso de una estructura. Tiene que estar el molde vacío para después poder llenar la información a la hora de declarar una variable de ese nuevo tipo de dato. Entonces, aquí nada más para que veamos esto que sí se está inicializando la variable 1 de tipo trabajador. Aquí vamos a hacer algo así.
como si fuera una lista. Fíjense, para poder acceder a cada uno de los elementos de una estructura, necesitamos un operador que después también vamos a usar mucho en programación orientada a objetos. Ese operador es el operador punto. ¿En qué consiste este operador? A la izquierda de él, aquí lo vamos a colocar, ahí está, el punto. A la izquierda, si estamos viendo así la pantalla, a la izquierda de él debe estar la variable que acabamos de declarar de tipo de dato de la estructura. O sea, en este caso, la variable es 1 del tipo trabajador. Y el elemento que debe estar a la derecha de este operador punto va a ser el miembro de dato o el elemento de dato del cual ya tenemos información. Entonces, ahí está, variable que ya es del tipo de dato trabajador y por lo tanto ya puede acceder o ya tiene acceso hacia este miembro de dato que sería nombre. Por lo tanto, en este espacio nos tendría que aparecer esta cadena. Vamos a ver si es cierto. Bueno, ciertos detalles, de repente les exijo las puntos y comas y siempre se nos va un punto y coma, ¿no? Entonces fíjense, ahí está. Estamos inicializando la cadena para la variable 1 en su elemento nombre tiene este valor, esta cadena, ¿sí? Que ya la vimos ahí en el mensaje. Vamos a seguir con los otros datos para ver si es cierto que nos aparece esta cadena, este dato y este otro dato, ¿no? Entonces, seguimos con la misma lógica. Apellidos, salario y edad. Entonces aquí sería edad, salario, y apellidos. 1 punto apellidos. Vamos a ver si es cierto. Quizá aquí por el espacio. Ok, sí se guarda. Ahorita vamos a hacerlo al revés, ¿no? Vamos a ingresar los datos desde teclado. Aquí fue inicializada, fíjense. Entonces la variable 1 del tipo de trabajador, la primera cadena se guardó en su elemento de dato nombre. La segunda cadena se guardó en su elemento de dato apellidos. El tercer dato, que era un flotante, se guardó en el elemento de dato salario. Y el último, que era 29, se guardó en el miembro de dato edad. Ahí está, pudimos acceder la variable punto el elemento. Variable punto elemento. Entonces acuérdense, porque de repente caemos en el error de, en lugar de manejar la variable, usamos el tipo de dato. Eso no se puede hacer, fíjense, nos marca ahí error. O sea, trabajador es el tipo de dato. Tengo que usar ahí, en ese espacio, en esa parte izquierda del operador punto, una variable que ya sea del tipo de ese dato, en ese caso trabajador. Entonces, ojo con ese detalle, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a declarar otra estructura y ahora vamos a leer los datos desde teclado. Vamos aquí a dejarla así, le vamos a quitar la información. Entonces, obviamente aquí también. Y vamos a usar ahora flujos de entrada. ¿Sí? Ingrese nombre, ingrese apellidos, ingrese salario, ingrese edad. Y nada más vamos a imprimir al final. Limpiamos pantalla o vamos a dejarlo así. Y vamos a imprimir todo. 1 punto nombre, un espacio, 1 punto apellidos,
ustedes ya se saben las sentencias de escape, ¿no? Para poder poner ñes y acentos y todo ese asunto. Ahí está. Entonces aquí vamos a cambiar todo esto por sein. Esto se va. A ver si se acuerdan ahorita de la función que hemos estado viendo para poder guardar espacios dentro de una cadena. La vamos a cambiar ahorita. No sé si recuerden cuando empezamos a ver esto de arreglos de caracteres y matrices de caracteres. Les dije, hay una función la cual nos permite guardar incluso espacios. Aquí en el caso de apellidos, ¿no? Recuerden que una persona pues, puede tener uno o dos apellidos o un apellido compuesto, ¿no? La sintaxis del sein.getLine es la variable en la cual vamos a guardar y los espacios. Como apellidos es de 200, ahí está. Entonces aquí en este caso nombre sería 50 sein.getLine y ahí está, ¿no? Aquí cerramos, aquí nos falta un punto y coma y vamos a ver si no nos faltó algo. Pues aquí miren. Ojo, recuerden siempre esto es sensible, C++ es sensible a mayúsculas y minúsculas. Ahí está. Vamos a ver. Entonces, ingrese el nombre, no sé, lo que sea. Solano Rodríguez. Otra vez vamos a vernos generosos, ¿no? Sin que es flotante. No sé, es bastante joven. Entonces ahí está. Fíjense. Permitió guardar aquí el espacio en la cadena de apellidos. Por eso usamos el sein getLine. Entonces guardó Solano espacio Rodríguez. Para nombre guardó Juan. Ahí está. No hubo. Se podría probar y a lo mejor ingresar un nombre compuesto, ¿no? A ver qué sucede. Caray, perdón por ese mensaje. Luego ingrese edad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí pues ya tenemos toda la información. Fíjense, se guardó todo. La cadena, el tipo de dato flotante, la edad y al final pues lo recuperamos. Entonces ya quedó ahí prácticamente todo guardado en la variable 1. Entonces esto sería un principio, una introducción a este tema de estructuras. Espero que se les haya hecho sencillo. Ya saben, practiquen, hagan una estructura, créenla ustedes, inicialícenla, después soliciten datos desde teclado para que empecemos a manejar esta parte, ¿no? Después vamos a ver ya una matriz o un arreglo de estructuras. Ahí va a estar un poquito más complejo, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya servido este video. Continuaremos con este tema. Gracias.